Hola chicos, buenos días. Hola maestra, buenos días. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Vayan prendiendo por favor los que faltan su cámara y apagando su micrófono para poder comenzar. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy les voy a dejar la primera actividad del segundo departamental, ¿sale? Pero ya cuando vayamos en esa parte, les platico de qué se trata. Mientras voy a compartir pantalla para continuar. Bueno, y la clase pasada hablábamos de algunas posibles acciones que nosotros podemos hacer para poder mitigar el cambio climático, si lo recuerdan. Entonces me van a anotar por favor en su libreta esta pregunta: ¿qué podemos hacer para mitigar el cambio climático? Y me van a poner en forma de lista por lo menos 10 alternativas diferentes. ¿Sale? Esto lo van a hacer ahorita, chicos, por favor. Esta actividad, que está muy sencilla, la van a integrar en la otra actividad que ya está un poquito más compleja, que me van a enviar el día de mañana a Classroom, ¿sale? Entonces me van a mandar esta pequeña pregunta y la otra actividad que ahorita les digo de qué se trata, por favor. Recuerden que todas sus actividades debe contar con los datos. Actividad número 1, su nombre completo empezando por apellido, su grupo, la fecha, el tema, por favor. A ver, entonces en lo que lo anotan en su cuaderno, ¿me pueden mencionar algunas acciones? ¿Qué se podría hacer? Desconectar aparatos electrónicos cuando no se estén utilizando. Así es, desconectar aparatos electrónicos que no utilicemos. ¿Qué más? Informar a las personas respecto al ambiente, bueno, al cambio climático. Así es, brindar información también a las personas de todo lo que a lo mejor nosotros estamos teniendo conocimiento sobre el cambio climático, todas estas problemáticas ambientales, ¿sale? ¿Qué más? Reutilizar el agua, no sé si llueve, no sé, utilizarla para lavar el patio. Sí, reutilizar el agua. ¿Qué más? Hay muchas que nosotros podemos realizar desde nuestra casa. ¿Qué más, chicos? Utilizar detergentes ecológicos. Ajá, utilizar detergentes ecológicos. ¿Qué otra? No usar Utiliza mucho el coche. exactamente, no usar mucho el coche, caminar o ir en bicicleta si vamos a lugares de corta distancia. ¿Qué más? No tirar basura en la calle. Cuando vamos al súper podríamos llevar nuestra propia bolsa. ¿Qué más? Evitar quemar basura. Así es, no quemar basura. Entonces me van a anotar por favor por lo menos 10. Chicos que se van integrando, me deben anotar esta pregunta y 10 alternativas que ustedes harían para mitigar el cambio climático. Por favor. Aquí tenemos otras. Bueno, algunas de ellas ya las mencionaron. Conducir menos, comer menos carne, comprar productos locales, reciclar, llevar la propia bolsa. Mande. ¿Puede regresar tantito a la pregunta? Es que no la alcancé a anotar completa. Sí. ¿Qué podemos hacer para mitigar el cambio climático? Usar moda ecológica también. ¿Listo?
rellenar, reutilizar las botellas, desenchufar, ya dijeron, apagar las luces, duchas de 5 minutos. ¿Ok? Entonces, esta actividad, como les decía, me la van a integrar con la otra que ahorita les voy a decir de qué se trata. ¿Qué podemos hacer para mitigar el cambio climático? Y me van a poner 10 acciones o 10 actividades que ustedes harían. ¿Sale? ¿Dudas de esta parte para poder continuar? No. Bueno. Ahora vamos a ver que el efecto del cambio climático se da en los recursos, tanto en el agua, en la tierra, en los animales, en las plantas. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? El cambio climático obviamente va a afectar de manera significativa, por ejemplo, en el piso, porque el calentamiento global está afectando los nutrientes que contiene el suelo. Entonces sabemos que en el suelo se encuentran diferentes nutrientes, lo cual los hace fértiles. Entonces, si estos nutrientes van desapareciendo poco a poco, el suelo se va a volver infértil y vamos a tener menos vegetación, menos productividad de alimentos, por ejemplo. También otro efecto, pues, en la vegetación serían los incendios forestales, ¿no? Entonces, aquí de esta manera también vamos a estar perdiendo la vegetación. Otro efecto serían los desastres naturales, como serían las inundaciones, la propagación de más enfermedades, la desaparición de muchas especies, tanto de plantas como de animales, entre otras cosas, ¿sale? Y todo esto tiene como efecto, o más bien una de las causas que originan el cambio climático es el efecto invernadero. El efecto invernadero es cuando parte de la radiación infrarroja pasa a través de la atmósfera. Otra parte de esta es absorbida y remitida en todas las direcciones por moléculas de gas. El resultado, obviamente, pues es el calentamiento de la superficie y la atmósfera, lo que tenemos como consecuencia el calentamiento global. Entonces, aquí vamos a tener gases que se dan de manera natural, pero otros tantos que nosotros estamos originando. Al quemar combustibles, todos estos combustibles fósiles suben a la atmósfera y están contaminando, haciendo que el efecto invernadero se dé de manera más progresiva, ¿sale? Entonces tenemos aquí que la gran mayor de la radiación es absorbida por la superficie terrestre y se calienta. La radiación infrarroja es emitida por la superficie terrestre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también? Que la capa de ozono se está dañando por todos estos gases que se están quedando en la atmósfera y la están haciendo más delgada, más delgada, más delgada, y los rayos entran de manera más directa a la superficie terrestre. Entonces, es por eso que el clima está variando muchísimo. La temperatura, como hemos notado, yo creo todos, está en aumento. Cada día o cada año sentimos a lo mejor un poco más de calor que los años anteriores, y es por todos estos efectos que se están dando. Algunos gases del efecto invernadero son estos que están aquí, como el dióxido de carbono, el oxígeno, el metano, nitrógeno, que son los que están afectando y que están haciendo que se dé el calentamiento global. Aquí lo tenemos en esta gráfica, en porcentajes, cuáles serían los principales gases responsables de este cambio climático. Lo tenemos así: la mitad, que sería el 50%, es dióxido de carbono, es el que se está emitiendo más. Luego tenemos el metano con 18%, de ahí los FC, que es 17%, luego el ozono, que es 9%, y el óxido nitroso en un 6%. Entonces, estos son los principales responsables en el cambio climático, que, como les decía, muchos de los gases se van a dar de manera natural, porque pues es un proceso que se da en la naturaleza, pero otros están siendo emitidos por causa del hombre, ¿sale? Al quemar combustibles, al utilizar aerosoles, los gases que emiten las fábricas, los coches, toda esa contaminación, estamos siendo responsables nosotros. ¿Cuáles serían algunas consecuencias de este aumento de los gases de efecto invernadero?
cambio en la vida de los organismos, inundaciones, incremento de incendios forestales, migración de especies, mayor probabilidad de enfermedades, pérdida de biodiversidad, baja productividad de especies cultivadas. ¿Por qué creen que cambio en la vida de los organismos? A ver, ¿quién me platica? ¿Por qué este punto? Porque alteran su estructura, ¿no, maestra? ¿De qué manera? A ver, chicos. Sí van a alterar su... ¿Cómo, perdón? ¿Qué preguntó? ¿Por qué se da el cambio en la vida de los organismos? Pues porque estamos acostumbrados a cierto, pues, sistema, digamos, por decir aquí, ni tan cálido, ni tan frío, y pues yo creo que nuestro organismo ya se adaptó. Así es, y cuando el aumento de estos gases se van dando, obviamente se va a alterar la forma de vida de estas especies, ¿sale? Entonces muchos de ellos tienden a migrar, lo que hablábamos también en la clase pasada, tienden a migrar a otros lugares para poder encontrar una mejor calidad de vida, un mejor ambiente en el cual se puedan adaptar y lograr sobrevivir. Como les decía, en muchas ocasiones durante la actividad de migración, especies mueren y otras sí logran sobrevivir, pero también el tiempo de adaptación no es así de rápido, toman su tiempo para poderse adaptar. Entonces, esto está generando que muchas de estas especies vayan desapareciendo también, ¿sale? Que sería pérdida de biodiversidad, tanto en animales como en plantas, ¿sale? Si el aumento de la temperatura se va dando en una zona y a lo mejor se carece de lluvias, la vegetación se puede ir desgastando, se puede ir perdiendo poco a poco. También por los incendios forestales, ¿sale? Si se dan los incendios forestales, tanto de manera natural como por a causa de la mano del hombre, pues estamos perdiendo mucha vegetación, lo cual trae como consecuencia también que el calentamiento siga en aumento porque vamos a tener menos de este recurso que nos está brindando, que el oxígeno se limpie un poquito, que nosotros estamos respirando, ¿ok? Las inundaciones, pues es debido a precisamente a todo este cambio que se está dando en el planeta, ¿ok? ¿Qué otra cosa? La baja productividad de especies cultivadas, porque al estar tan caliente la atmósfera, la tierra, obviamente esto va a hacer que se vuelva infértil, como les platicaba hace ratito. Se vuelve infértil y obviamente la productividad de especies cultivadas va a ser menor. Y en otras circunstancias de baja calidad. Es por eso que aquí también se relaciona un punto de los que hablábamos la sesión pasada, el aumento de los precios. También por eso es que se elevan, porque a lo mejor durante el cultivo del aguacate, no sé, del jitomate o de otros vegetales que nosotros estamos consumiendo, hubo algún efecto en los cuales la productividad no se llevó a cabo de una manera correcta o disminuyó, y es por eso que se alteran los precios. Mayor probabilidad de enfermedades. Sabemos que día con día pues todo el planeta está teniendo cambios. Con las inundaciones podemos estar expuestos a virus, a bacterias, a microorganismos que se encuentran a lo mejor en lugares donde se estanca el agua, como el mosquito, por ejemplo. Están surgiendo nuevos virus que están enfermando tanto a las personas como a los animales. Y también se están dando plagas en el caso de las plantas, que también las están enfermando, ¿vale? Entonces por eso también se está perdiendo la biodiversidad. Y ahora vamos a enfocarnos aquí en esta parte que es la desertificación, que también ya hablábamos la clase pasada un poquito de esto. Este tema consiste en la degradación de ecosistemas de tierras fértiles a tierras secas. Entonces lo pueden entender un poquito más viendo la imagen. Cuando una tierra está bien nutrida, sabemos que en la tierra se encuentran diferentes nutrientes que la hacen fértil, tiene otra apariencia.
Cuando se comienza a secar por la carencia de esos nutrientes, comienza a tener esta apariencia como que se agrieta y se vuelve infértil. Entonces, hay muy pocas probabilidades de que crezca vegetación. Muchas de las causas de la desertificación también es la mala actividad de cultivo. Muchas personas que cultivan a lo mejor sí saben cómo se realiza esta actividad, pero otras tantas a lo mejor no tienen la experiencia y no lo hacen de una manera adecuada. Utilizan fertilizantes que contienen obviamente sustancias químicas que van a alterar los nutrientes del suelo y a la larga, si no se utilizan de manera correcta, pueden ocasionar que su tierra se vuelva infértil y no vayan a poder producir ningún tipo de alimento. La desertificación es una consecuencia del cambio climático, demanda también de servicios a los ecosistemas por parte del hombre, como por la alimentación, la obtención de combustibles, materiales de construcción y agua. Como les decía, cuando el nivel de natalidad crece y el nivel de mortalidad disminuye, el crecimiento poblacional se da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la población va en aumento, pues se necesita construir más carreteras, construir más viviendas, lo cual hace que quiten parte de esa vegetación, inclusive en muchas zonas donde pasa a lo mejor un río y tienen que poner una carretera, lo secan para poder hacer esta actividad. Entonces aquí tenemos también que esta es una causa significativa de la desertificación. Aquí tenemos causas y consecuencias de la desertificación. Algunas causas ya las mencionamos, otra sería la variabilidad climática por el calentamiento global, actividad humana no sostenible, el sobrepastoreo, la deforestación, práctica de una agricultura no sustentable, lo que les comentaba, que si no saben cultivar de manera correcta los alimentos, pues esta a la larga puede hacer que el suelo se vuelva infértil. Algunas otras consecuencias sería disminución de la resistencia de la tierra ante la variabilidad climática natural, el suelo menos productivo, deterioro de la vegetación, afectación a personas que viven lejos de la zona afectada y baja producción de alimentos o de mala calidad, ¿sale? Entonces, obviamente la desertificación pues nos afecta a todos. ¿Por qué? Nosotros pues consumimos alimentos que son cultivados en las tierras, que son fértiles. Entonces, si las tierras poco a poco se van volviendo cada día más infértiles, vamos a tener menos productos o de menor calidad, ¿sale? También los animalitos, muchos de ellos, pues, tienen que alimentarse de la vegetación que existe en los suelos, pero también si no se da un control, se da lo que es el sobrepastoreo. Entonces, muchas veces también los animalitos, pues, acaban con esta vegetación, pero también es importante tener como que un equilibrio para poder seguir teniendo ese suelo fértil y que tenga alimento ciertos animalitos que dependen de ello, ¿sale? Aquí en esta imagen les muestro un mapa de la República en el cual vemos los niveles de desertificación que se da en algunas zonas del país. Aproximadamente el 15% de oxígeno del planeta lo van a producir los pastizales, los semidesiertos y los bosques subtropicales, entonces también tienen una gran importancia. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes colores. El primero, que es como un tono gris, es el nivel sin degradación, el amarillo con un nivel ligero, el verde claro moderado, el verde más oscuro un nivel severo, el café extremo y el color blanco ya representa otros climas. Quiere decir que no hay ningún nivel de desertificación. Entonces, vemos que el nivel extremo de desertificación, ¿en dónde se encuentra? A ver, chicos, ya se saben ustedes los estados de la República. ¿En dónde se Baja encuentra? California, Chihuahua, ¿Qué otro? Sonora, ¿sale? Entonces vemos que en la parte del norte es donde se da un poquito más los niveles de desertificación. Esto también tiene que ver muchísimo por la zona geográfica. Como ustedes saben, en el norte hace más calor que, por ejemplo, aquí en las partes centrales del país. Entonces, eso también tiene que ver mucho con la desertificación, de que se comiencen a secar un poquito más las partes
donde a lo mejor en algún punto de los tiempos hubo cierto tipo de vegetación, ¿vale? Donde hay un nivel ligero, ¿en qué partes los encontramos? Que hay varios estados. A ver, ¿quién me menciona algunos? Yucatán, Chiapas, Veracruz, El amarillo, Veracruz, no. Miss, por ahí está Nuevo Nuevo León. León, Nuevo León, ajá. Sonora, Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur, Monterrey, ¿qué más? Guadalajara, Ujú. ¿Qué otro? ¿No está Tamaulipas ahí? También, ¿sale? Entonces, vemos que el ligero hay, pues, está como que regado en todo el país, ¿no? Obviamente en algunas partes se encuentra más notable que en otras. Y sin degradar, no, en otros climas, donde no hay nivel de desertificación, ¿qué estados encontramos? Que estas zonas son como más tropicales, a ver. Miss, ¿está Guanajuato? En otros climas, no. Ya Yucatán, Quintana Veracruz, Roo, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Veracruz, Tabasco, Oaxaca. ajá, Colima. Guerrero, así es. Entonces, vemos que aquí encontramos otro tipo de climas. Entonces, la desertificación como que no se está dando ahorita, pero ojo, porque si el calentamiento global, la contaminación sigue en aumento, pues otras partes del país también podrían estar en algún nivel de desertificación y los que ya tienen algún nivel como ligero pueden ir en aumento. Entonces, pues sí vemos que las problemáticas es como una bola de nieve, ¿no? Que si sigue esta problemática de contaminantes, etcétera, se va haciendo cada vez más grande y aquí está involucrando absolutamente todas las problemáticas ambientales. Si crece o aumenta el calentamiento global, obviamente va a aumentar la probabilidad de desaparición de especies de plantas y animales, ¿sí? La desertificación también va a ir en aumento y otras tantas problemáticas que se están dando. Aquí vemos que existen diferentes convenciones, diferentes leyes, normas, legislaciones que van a atacar o van a trabajar en conjunto con muchos países para poder resolver estas problemáticas o dar posibles soluciones. Una de ellas pues es la Convención contra la Desertificación. Esta es la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación que fue adoptada en París el 17 de junio del 94 y abierta para su firma el 14 de octubre del mismo año. Entró en vigor el 26 de diciembre del 96 y están incluidos 186 países. Entonces existen muchísimas, como les decía, organizaciones que están trabajando para poder mitigar un poquito todas las problemáticas ambientales y que se dan o empiezan a trabajar desde muchísimos años atrás. ¿Sale? Hay unas convenciones, algunas normas, legislaciones que son muy viejas y que desafortunadamente no se llevan a cabo de una manera adecuada. Si se trabajara desde arriba, de manera correcta, desde el gobierno, se siguieran todas las normas y todas las leyes, yo creo que las problemáticas ambientales hoy en día serían menores, pero desafortunadamente pues no siempre se llevan a cabo de una manera adecuada y no se respetan. Pero sí es importante conocerlas para poder hacer, si está en nuestras manos, alguna actividad para poder apoyar al ambiente. Bueno, está consciente esta convención de que es necesario determinar los principales aspectos de la degradación de las tierras en las diversas zonas geográficas y medir su gravedad a fin de encontrar soluciones adecuadas para proteger los ecosistemas amenazados y erradicar la pobreza. Invita a las partes y a las instituciones internacionales a mejorar y estandarizar la presentación de informes de la convención, así como un amplio sistema participativo de vigilancia y evaluación. Entonces, aquí se trata de invitar de manera internacional a la mayoría de los países
porque estas problemáticas ambientales se están dando no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Están teniendo consecuencias a lo mejor en algunas problemáticas más en algunos países que en otros, pero se está volviendo una problemática o ya se volvió una problemática mundial, en la cual al juntarse todos los países se trata de buscar la mejor solución a través de la cooperación de toda la población, de las instituciones encargadas, de la vigilancia y la evaluación para poder dar posibles soluciones que puedan servir. ¿Y cómo podríamos nosotros evitar la desertificación? Protegiendo los bosques, utilizar la reforestación y conservación del bosque autóctono, prevenir los incendios forestales, consumir productos respetuosos con el medio ambiente, restauración del suelo y prevenir su agotamiento, desarrollar prácticas agrícolas sostenibles, ¿sale? Entonces, como les decía, una de las consecuencias de la desertificación es que las prácticas agrícolas no siempre se llevan de una manera adecuada. Entonces, hoy en día existen diferentes opciones para poder dañar lo menos posible al suelo y que éste siga siendo fértil para que crezca otro tipo de vegetación. Entonces, aquí, por ejemplo, en estas prácticas tenemos los viveros, otras actividades en las cuales se realizan los cultivos, a lo mejor en agua, en otros recipientes, que no es necesario utilizar como tal el suelo, sí la tierra para que obviamente se pueda producir, pero no necesariamente en el suelo. Entonces vamos a ver cuáles son estas alternativas más adelante. ¿Hasta aquí, chicos, tienen alguna duda? ¿No? Bueno, y ahora vamos con otra de las consecuencias del calentamiento global, de la desertificación, etcétera, que es la pérdida de biodiversidad, ¿vale? ¿A qué se refiere este término? Es la amplia variedad de seres vivos que van a habitar en los ecosistemas del planeta. Aquí estamos hablando tanto de plantas como de animales, ¿ok? La pérdida de la biodiversidad biológica va a amenazar los suministros de alimentos, va a haber una disminución del turismo, fuentes de madera, medicamentos y energía, porque sabemos que nosotros formamos parte de las cadenas tróficas, en las cuales si nos hace falta un nivel de esta cadena trófica, obviamente se descompone y puede surgir la desaparición de muchas especies, que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sale? Entonces también mucha de la biodiversidad forma parte de nuestro alimento. Entonces es por eso que estas cadenas se van rompiendo y van afectándose obviamente todos estos ecosistemas con la pérdida de su biodiversidad. La riqueza y la diversidad de flora, fauna y los ecosistemas, que son fuente de vida para el ser humano y las bases del desarrollo sustentable, se encuentran en un grave peligro. Esto es a consecuencia pues de todos estos cambios que hemos tenido desde hace varios años. No es así como que de repente surge la problemática de que empiezan a desaparecer diferentes especies. Esto es como que el vaso que se va llenando poco a poco hasta que se derrama, pues es lo mismo que está pasando, de que se empezaron a contaminar se elevó más en la revolución industrial. Desde aquí ha ido en aumento, incrementando cada día más la contaminación, lo que está provocando muchas de las problemáticas que hemos estado viendo. La creciente desertificación a nivel global, a nivel mundial, es una causa precisamente de este problema. Como les decía, si se comienza a secar cierta tierra, sabemos que debe estar nutrida para poder crecer vegetación. Muchos de los animales pues viven en estas áreas. ¿Y qué es lo que pasa si comienza a desaparecer? Pues también los animales que habitan en estos lugares y por obviedad los diferentes tipos de plantas. Últimamente han desaparecido aproximadamente 800 especies y 11,000 están amenazadas. Entonces tenemos que son grandes cantidades las cuales están sufriendo estas consecuencias. El proceso de degradación de los suelos, su mal uso, los modelos de consumo y la sobreexplotación de los recursos naturales, también las guerras y desastres naturales
son elementos que van a abrumar esta problemática ambiental. Entonces, también vemos que otras cosas están ocasionando que vayan desapareciendo poco a poco esta vegetación y las diferentes especies de animalitos que habitan y dependen de ellas. Por ejemplo, las guerras, ¿sale? Las guerras, que sí está en nuestra mano poder a lo mejor hacer algo, pero muchas veces pues los países no son tan conscientes como para poder poner un límite, poner un alto, porque están acabando con muchas de estas zonas verdes, de estas áreas naturales. Las utilizan para como refugios, como escondites, que muchas veces cuando pues son encontrados, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a atacar, se dan los incendios, empieza a acabarse la vegetación y mueren muchísimas especies. Los incendios forestales, en muchas de las ocasiones, como les decía, nosotros formamos parte de que se dé esta problemática. Si vamos a un lugar y prendemos una fogata, no la apagamos bien, inclusive por el simple hecho de hacerla, ¿no? Estamos provocando o estamos siendo responsables en que se dé un incendio forestal. Entonces hay que tener mucho cuidado también, porque sí, nosotros somos los que estamos ocasionando muchas de estas problemáticas. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la biodiversidad en México. En los 3 niveles en los que se considera la biodiversidad, que son genes, especies y ecosistemas, México es un país importante. A nivel de especies, aproximadamente 10% de las que existen en el planeta se encuentran en su territorio, lo que lo convierte en uno de los países llamados megadiversos. Entonces, México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en biodiversidad, diversidad tanto de plantas como de animales, que hoy en día, pues desafortunadamente, muchas especies están en peligro de extinción, pero eso no quita que en nuestro país tengamos una gran variedad de diferentes especies, acompañado también de otros países como lo son Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica. También ellos tienen un papel muy importante a nivel mundial en biodiversidad. México es también uno de los centros de origen y domesticación más importantes del mundo, en el que al menos 120 especies de plantas han sido domesticadas, entre ellas algunas de mayor importancia alimentaria mundial, como lo es el maíz, el frijol y el jitomate. Entonces aquí tenemos que pues somos muy afortunados en poder tener este tipo de alimentos que se han exportado a nivel mundial, pero que, como les decía, si la desertificación sigue en aumento, pues las probabilidades de poder seguir produciendo este tipo de alimentos pues va a ir disminuyendo poco a poco. Aquí tenemos un mapa en el cual nos muestra algunos de los lugares que ocupa México a nivel mundial en diferentes especies. Por ejemplo, en plantas ocupa el 5º lugar con 27.704 especies. En reptiles ocupa el 2º lugar a nivel mundial con 804 especies. En anfibios el 4º lugar con 361 especies. En mamíferos ocupa el 2º lugar también con 525 especies. Y en aves el 11º lugar con 1.282 especies. Entonces, vemos aquí que, por ejemplo, en cuestión de las aves también va disminuyendo o va bajando de nivel, porque muchas de las aves, cuando migran a un lugar, las condiciones de este lugar ya han sido cambiadas y muchas de estas especies pues no pueden sobrevivir. Entonces también esto está afectando muchísimo a este tipo de animalitos, a lo que son las aves, porque ellas sabemos que no están siempre en el mismo lugar. Ellas tienen que migrar ya sea para reproducirse, para poder adaptarse a un clima o encontrar un mejor clima y para poderse alimentar. Entonces, cuando están migrando constantemente pero no encuentran el lugar óptimo para poder sobrevivir, pues pueden desaparecer. Y aquí, como les decía, tenemos del otro lado algunos países que también tienen un lugar muy importante a nivel mundial en cuestión de biodiversidad, como es Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Los principales factores que van a amenazar la biodiversidad son el cambio de uso del suelo, impulsado principalmente por las actividades agropecuarias,
el crecimiento demográfico y de infraestructura, como les decía, por las construcciones de carreteras, redes eléctricas y represas, la sobreexplotación e uso ilegal de los recursos naturales, los incendios forestales, introducción de especies invasoras y el cambio climático. Entonces, también otra de las causas que son importantes es cuando existen personas que se dedican a la venta ilegal de especies, muchas de ellas exóticas. Entonces, por eso también que estamos perdiendo mucha biodiversidad por la venta ilegal de estos animalitos, de las diferentes plantas también. Bueno, ahora tenemos, como les decía, diferentes normas, leyes, legislaciones que están ayudando a poder proteger todas estas áreas, toda esta biodiversidad también. Y por ejemplo, aquí encontramos la norma 59 de la Semarnat. Aquí nos dice que se reconoce que actualmente 2.583 especies mexicanas están en alguna condición de riesgo, siendo las plantas el grupo más afectado. 939 especies entre angiospermas y gimnospermas, seguido por los mamíferos con 126 especies y las aves 108 especies. ¿Por qué las plantas están en más riesgo? Pues también por estos incendios que se están dando. Sabemos que cuando no se tiene un control de un incendio, arrasa de manera rapidísima grandes hectáreas. Entonces esto también provoca que las plantas desaparezcan un poquito más rápido. Aquí tenemos un mapa, otro mapa en el cual se encuentran las especies que están más amenazadas, las que están en peligro, las que probablemente estén extintas y las que están ya en protección especial porque sí se están tomando medidas para poder cuidar a estas especies que están en peligro de extinción. Y les voy a dejar la actividad porque se nos va a acabar el tiempo. Tienen que anotar en su libreta 30 datos importantes en forma de lista que van a encontrar en el informe de la Semarnat acerca de la biodiversidad en México. Aquí les dejé la página, ¿sale? Para que lo encuentren de manera rápida. Anótenla, tómenle captura para que puedan buscar esta información y me van a anotar 30 en forma de lista, por favor. Hay muchísimos datos importantes acerca de la biodiversidad de México. Entonces ustedes van a elegir 30 y me los van a anotar y es lo que me van a enviar el día de mañana junto con la pregunta de como decía, qué se puede hacer para mitigar el cambio climático. También me la van a incluir en esta actividad número 1, por favor, chicos, ¿sale? Lo quiero a mano, no lo quiero a computadora, por favor. ¿Dudas de esta actividad? No. ¿Ya anotaron la página o ya le tomaron captura? Para quitar la diapositiva. Ya. ¿Ya? Ok. Entonces, pues recuerden, chicos, tienen hasta el día de mañana para poder mandar estas actividades. ¿Sale? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda antes de irnos? ¿No? ¿Seguros? Bueno, al ratito voy a subir el apartado a Classroom, ¿sale? Para que quienes ya vayan teniendo la actividad, la vayan subiendo. Entonces, pues los dejo, chicos. Que tengan un bonito día, buen fin de semana. Gracias, maestra. De nada. Gracias. Adiós. Gracias, Adiós, maestra. chicos. Gracias a ustedes.